Bueno, bienvenidos para Radio Frecuencia Origen. Hoy estamos en el día 28 de agosto de 2017 en Montevideo, Uruguay, con Alejandra Casado. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, acá estamos compartiendo un ratito con Ale, que bueno, te han hecho un par de entrevistas post-evento. Y bueno, esta era una que teníamos pautada. Y bueno, vamos a ver qué preguntas surgen, porque nunca están armadas de antes, ¿sí? Bueno, vamos entonces. Primera impresión post-evento, en genérico. Una calma muy grande. Una calma muy grande. Muy grande. Uh-huh. Muy grande. Creo que todo el evento transcurrió en un clima muy, muy estable, con mucha solvencia y con mucha tranquilidad. No sabíamos cómo iba a suceder. No sabíamos cuál era la tonalidad del evento, porque si la contundencia del 49 nos sonaba a todos muy fuerte, sobre todo con todo lo anterior, era como una gran incertidumbre, y bueno, nada, surgió. Lo más parecido que yo recuerdo a ese clima es el evento 28. Un clima muy tranquilo, muy despacio, pero bueno, cuando es así es porque va a una profundidad muy grande, ¿no? Así que bueno, presentar una transformación en el modelo de andrógino, que justamente es lo que en el 2013, cuando hacíamos la metodología, cuando dábamos el famoso rulo, después del 7 y el 8, el famoso rulo, esa contundencia de la bajada, ¿no? Pero claro, es una contundencia que ya está como prepautada, entonces, si bien uno no se da cuenta, es como que si bajara de un lugar donde pareciera que estuviese arreglado de antemano, como puedes decirlo, ¿no? Y te acordás que en la metodología dábamos la vuelta, era como dábamos toda esa vuelta. Así que yo creo que eso es lo que nos toma por atrás directamente, que es el lugar más estable del cerebro, y ahí es donde emprende esa bajada que vamos a terminar viendo de qué se trata cuando la terminemos de voltear, ¿no? Porque, wow, yo creo que es una transformación demasiado grande y hay que acompasarla hasta que se vaya desarrollando para ver de qué se trata. Pero bueno, sí, la sensación esta fue general, o sea, nos impactó a todos y bueno, ahí, sorprendidos como siempre. Mucha serenidad. Una gran serenidad, pero es lo contrario a lo que se esperaba. O sea, lo que se esperaba, qué sé yo, algo más revolucionario, algo más fuerte, algo más contundente, algo más tash. No fue lo contrario. Una calma muy grande, una estabilidad muy grande y una percepción como que si todo está ya definido, no sé. Y simplemente nos tenemos que dar el tiempo para enterarnos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa Bien. es la percepción de este momento. Del post-evento Del a horas. Post-evento a horas del final. Bien. Bueno, mes de agosto finalizando. Sí. Mes de agosto finalizando. Sí. Mes de septiembre por delante. Sí. Tenemos un curioso meteorito llamado el meteorito Amor el 1 de septiembre. Bueno, nosotros hablamos no del 1 de septiembre, hablamos del 31 de agosto. Uh-huh. Hablamos del 31 de agosto. Tenemos una convergencia en nuestro calendario que suma 5, 5, 5, 5. Y esto es como un reseteo de toda la estructura espaciotemporal. Así que el día 1 del 9 esté llegando un meteorito que se llame Amor, me parece como que qué coincidencia, ¿no? Así que bueno. Muy interesante. Sí.
Bien. Sí, sí. Bueno, algunas cositas que se vislumbraron dentro del evento y solamente a modo genérico, porque el que quiera puede escuchar los audios y va a estar disponible el video en su momento. Claro. Lo que vos puedas compartir de la diferencia entre 10 y 11, que fue creo que muy clara. Sí. Y que se abrió justamente. Bueno, el gran punto ciego acá es como que hace un año atrás venimos a darnos cuenta que estamos en la quinta etapa de la vida sobre la Tierra, ¿no? Montevideo. Es como que Montevideo nos trata a los humanos de boludos, ¿no? Claro. Es como que nos hace ver las cosas que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque eso fue lo que pasó el año pasado y volvió a pasar lo mismo. Volvió a pasar lo mismo con el desarrollo de las membranas y hacer ver la obviedad que tenía este emisor, porque estaba tomando el lugar como si no fuera un humano, ¿no? Como si fuera la Tierra misma expresándose. Entonces las membranas llegaban a 0,50 que se divide en 2,025, que son dos circuitos lógicos que lo que hacen es enfrentar esa polaridad, ¿no? O sea, sostener la polaridad. Y ahora con el tema de la bajada al humano se agrega ese 0,25 que baja por el eje. Entonces al bajar por el eje toma posición. ¿Y qué hace? Toma posición. Neutraliza la polaridad. Es una obviedad, pero viste como que Montevideo nos dice, tonto, date cuenta, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, tontos dándonos cuenta. Entonces ese 10 es esa bajada que la hacemos individualmente nosotros como humanos. Como humanos podemos tener este aspecto de potencial y ese aspecto donde nosotros le volcamos al receptor ese potencial. Es una creación en sí misma. O sea, cada diseño viene y es una creación en sí misma. Por eso es un Dios en sí mismo bajando, ¿sí? Ahora 11 no es una articulación de uno respecto del hombre, sino respecto del receptor uno que es la Tierra, ¿sí? Por eso, la que abarca a todos los diseños, o a todos los humanos, o a todos los dioses juntos, es la conciencia de la Tierra. Entonces, 11 es una grilla de conciencia que tiene raíz Tierra y lo que va a hacer es regular las relaciones entre los humanos, entre los distintos diseños. Entonces, 10 estaría siendo nosotros como humanos pisando la Tierra como puntitos que aparecen ahí, pero ese 11 es la vinculación entre nosotros que la terceriza Tierra, ¿sí? Eso surge ahora porque ahora es como que este receptor va a tomar ese rol humano, pero recién ahora está pasando eso, ¿no? Entonces, porque hasta ahora estaba financiando la divergencia, la polarización de esos 0,25, 0,25, ¿no? Porque de alguna manera es lo que estaba exponiendo todo ese modelo andrógino que aconteció y que lo teníamos que conocer de cabo a rabo, porque lo que hace la lógica es madurar al diseño hasta hacerlo reventar, ¿no? Entonces cuando lo hace reventar cae y de ahí surge el nuevo modelo, ¿sí? Pero que la Tierra ya lo tiene de antemano, es como que lo va haciendo mientras nosotros lo vamos gastando al anterior, va fabricando esa nueva tercerización. Y ahora se pone en marcha y vamos a ver de qué se trata. Entonces, muy claro. 11 va a ser ahora descubrir que es un andrógino convergente, porque lo que conocíamos es un andrógino que nos enfrentaba a los modelos de los principios femenino y masculino, que había una preponderancia de uno por sobre el otro, que había uno que era arrastrado y el otro era el que succionaba al otro. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, porque no sabemos mucho cómo va a ser esto desde la perspectiva humana, ¿no? Porque realmente es nuevo. Porque realmente es nuevo, entonces no sabemos. Por eso este 31 del 8 es esa bajada de ese nuevo andrógino. Estuvimos hablando mucho del 31 y qué es el 31. Y bueno, por ahí. Perfecto. La diferencia entre 10 y 11 para una entrevista, ahí va. Perfecto, ¿no? Sí. Después está, como vos decís, los audios y los videos que después van a llegar. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, aprovechando esa oportunidad, ¿cuál es el propósito de estar filmando los videos a partir del evento 43 y poniéndolos disponibles? Para que no pase lo que ha pasado siempre cuando se configura un modelo base 30. Cuando un modelo de universo base 30 se establece, es de boca a oído. Entonces siempre queda como una mística dando vueltas, ¿no? Como una fábula que es la que te va a referenciar a dónde estás parado y te va a explicar tu cosmovisión, ¿no? Y esto es lo que siempre nos pasa. Cuando entramos en periodos de estabilidad, empezamos a crear cuentitos. Entonces, para que no se creen cuentitos en los próximos tiempos, ya hay todo un desarrollo previo a cómo se gestó esto. Y que por fin está documentado, ya no es de boca a oído, ¿no? La idea básica es romper con la mística. Bien. Es romper con la mística, pues si entramos en la mística, otra vez nos quedamos con los textos donde tenemos que tener lógica, ¿sí? Está bien que los textos funcionan porque hacen a la conciencia humana, pero nosotros tenemos que abarcar una conciencia no humana dentro de la humana. No podemos hacerlo con los textos. Tenemos que ir más allá de ellos. Tenemos que comprender la base profunda de cómo se estructuran. O sea, es como el reverso de la Torre de Babel, ¿no? Claro. Porque si no, los textos son estructuras que ya por ser diferentes, parece que estás hablando de cosas distintas cuando estás hablando de lo mismo, y todo el sistema de referencia se enrieda por detrás. Entonces, todo esto es para evitar el misticismo posterior de este modelo andrógino. Perfecto, muy claro. Ocurrió una instancia dentro del evento que la tomo como ejemplo. Alguien hablando de calendaria decía, esta herramienta, que está desde enero de este año, hablaba de lógica de la Tierra y estaba elaborando una pregunta y tú tomaste eso y explicaste una diferencia ahí, porque incluso llamaba eje lógico y este cambio. Y hay muchas preguntas sobre eso, hay muchas personas que quedaron con eje lógico, entonces me parece muy oportuno que vos expliques ese cambio y la diferencia. Bueno, los 4 pasos. Sí. Los 4 pasos, la palabrita lógica sola, no acompañada de ni lógica de la Tierra, ni de eje lógico, porque justamente lo que pretende hacer es que aprendamos a posicionarnos en distintas, teniendo múltiples referencias, y que esa lógica, como es mutable y cada vez que yo aborde eso, lo voy a abordar con la lógica que tengo en ese momento, en esa posición y en esa referencia, lo que va a pasar es que yo mute constantemente. Ahora, si yo ahí pongo lógica, el eje ya la lógica me la articula, ¿sí? Y yo no preciso que me la articule, porque ahí preciso, contactar con una dimensión muy abstracta, ¿sí? Entonces, nada, estamos desde el principio, desde el ABC, desde la vuelta 1. ¿Qué pensaba de la lógica en la vuelta 1 y qué voy a pensar de la lógica en la vuelta 22? ¿Sí? O sea, estos son los cambios que vas a ir viendo o situaciones concretas que suceden o que te suceden o que le suceden a otro, en qué vuelta, en qué cuadrante, o sea, un sistema de referencias que nos va a, por supuesto, enriquecer nuestra capacidad de conciencia, ¿sí? Y no que la capacidad de conciencia se quede limitada a experiencias y placeres y pulsiones, ¿no? También hablamos mucho en el evento de este modelo que teníamos, donde el eje orientador era el deseo y la satisfacción como de la pulsión de ese deseo. Y ahí ya está, listo, se terminó. Y pasarla bien o pasarla mal. Pero la conciencia ni hablar, porque no, ¿para qué sirve? No hay finalidad. Bueno, eso lo hablamos muchísimo en este evento, ¿no? El foco en el resultado, el foco en el proceso. Exactamente. Son cosmovisiones que para el humano son nuevas,
Incluso, bueno, todo lo que tenemos que habla sobre lo energético, pero lo energético le antecede lo lógico. Si no estamos en el campo de la experiencia, no estamos en el campo de la conciencia. Así que bueno, todas esas cosas estuvieron presentes. Sí. Bien, yo voy a entrar un poquito más en tema calendaria. Algo que me han preguntado muchas personas. ¿Por qué 16 y no 15 y no 20 y no días en cada vuelta? Bueno, por la cuadratura 4x4. Porque, a ver, nosotros tenemos semanas de 7 días. Entonces vamos de la nada al todo. Y de la nada al todo vos te perdiste porque no tenés de dónde agarrarte entre la nada y el todo. Entonces 7 días. Y aparte, bueno, 12, el universo base 12, pero necesitamos accesar al 21 y a todos sus circuitos. O sea, no nos estaría viniendo funcional respecto de la generación de la conciencia respecto del humano. Entonces, el hecho de tener como especie de semanas de 4 días, 4, estás enterándote, me entero, y me entero que tengo un aspecto abstracto, que tengo un contexto que es concreto, me entero que soy humano y que soy inhumano al mismo tiempo, todo eso, y cambio, ¿no? Cambio de cuadrante. O sea, se va generando una conciencia muchísimo más rica, donde puedo percibir muchísimo más profundidad de todas las cosas que me suceden en el día. Y bueno, la cosmovisión, por supuesto, va a ser un caldo de cultivo enorme para un montón de descubrimientos, de situaciones que van a acompañar nuestra vida a partir de ahora, ¿no? En el desarrollo del día a día, del cotidiano, también a raíz del compartir con el tema calendaria, vienen preguntas de mucho tipo. Por ejemplo, yo tengo que tomar calendaria para parametrizar lo que voy a vivir o vivo y después veo qué es lo que calendaria me muestra en referencia a lo vivido. Es que lo que pasa es que hay muchos casos y todos son distintos y todos van a su ritmo. Uh-huh. La Tierra genera estructuras muy plurales, muy mixtas, todas las velocidades coexisten, o sea, es la generadora de dentro del caos, ¿no? La conciencia se genera adentro del caos, no es esa conciencia solar ordenadita, secuenciadita, todos vamos iguales, ahora todos hacemos esto, ahora todos hacemos aquello, ¿no? Conciencia tierra, para que nos vayamos enterando, es estoy adaptado a lo irregular, el error todo el tiempo me está nutriendo, o sea, yo me tengo que despegar para poder verlo, mi habilidad para despegarme del error para poder verlo, para poder nutrirme, o sea, conciencia tierra tiene todo lo que no tiene la solar. Entonces, no es una actitud con la tierra de decir, ay, qué lindo que me da de comer, o que me abriga, o que esa cosa romántica con la tierra. Nada que ver. Porque eso es subestimar a la tierra y sobreestimar al humano. ¿Sí? O sea, como que la tierra es el recurso del humano. El humano es el recurso de la tierra. Y se tiene que poner a la altura de la tierra. Uh-huh. Y para eso le falta un montón. Justamente esa integridad, esa coherencia para manejar. O sea, para manejarse en lo irregular, claro, para manejarse en lo cambiante, para manejarse en el caos, ¿no? Esa autonomía, esa independencia y esa interdependencia. Ese aspecto positivo y ese aspecto negativo. O sea, mirad todo lo que tenemos por delante como humanidad para ganar en este campo de conciencia nuevo que se abre, ¿no? Campo de oportunidades, donde rápidamente vamos a ver qué ridículo que queda el modelo anterior. Porque la percepción del ridículo del modelo anterior va a ser algo colosal, ¿no? Pero ¿cómo no lo veíamos? ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo estuvimos tanto tiempo en esto? O sea, ¡wow! Esa es como no sé cómo va a suceder, ¿no? Pero sí, esto seguro que viene. La caída del velo más pesado. La caída del velo más pesado, esas
También en el evento tuvimos las banderas uruguayas al revés, ¿no? Que se empezaron a aparecer en distintos lugares simultáneamente, en Argentina, en Uruguay, en un colectivo, en una plaza, en una casa de gobierno. O sea, realmente encontrando ese código de socorro, no, auxilio. ¿Sí? Auxilio y el sol de la bandera uruguaya ocupando el cuadrante de la mal lineal. Es decir, ¿cómo puede ser que estas cosas que las desarrollamos en el lado interno de la lógica, ¿sí?, aparezcan de golpe en el contexto de esta manera expuesta, ¿no? Bueno, esto que para nosotros ya es como parte de nuestro hábitat natural, el resto del mundo no está enterado. Voy a hacer un atrevimiento y me voy a dirigir a las personas que han hecho el trazado de calendaria en conjunto y hemos trabajado mucho en el cuadro a cuadro de ir ralentizando el trazado de la herramienta y justamente ahora cuando decís lo de la bandera, ellos me van a entender, abrimos mucho el punto en ver una nueva perspectiva de lo que es ese cuadrante lógica. Ya no como yo le hago la broma, ¿no? De la señora gorda, con bigote, con la chismosa y que todo es la existencia, a pasar a ser un principio femenino que es consciente de ser el portador de esas preguntas nuevas que abren la posibilidad de la experiencia de un andrógino que no existía, ¿no? Es otro modelo de femenino. Uh-huh. Y visto así con la bandera, es muy impresionante, me viene calor, porque es el encendido de esa tan distinta posición del femenino dentro de la existencia, ¿no? Que ya no tiene que ver con esa polarización, con esa competencia, con esa divergencia de los principios, sino más que con el andrógino. Claro. Muy impresionante. Así que bueno, yo también hice la calendaria trazada con Nair. Hoy me es humano. En el piso, con el lápiz y la regla y todo. Ahí con los errores que surgían, viéndolos. Y bueno. Muy cuadro a cuadro. Muy cuadro a cuadro y bueno, la verdad que es un trabajo buenísimo. Una propuesta bárbara porque tiene muchos detalles muy finitos, pero bueno, también hay que tener cuidado con eso de todas las palabras que metemos en ese trazado, ¿no? Yo le sacaría bastante texto y dejaría lo más limpito posible ese escenario, ese momento, pero bueno, hoy día 365 de la quinta etapa, hicimos los 365 días en ese trazado, que justo, ¿no? En Montevideo. Y en Montevideo. Muy impactante. Sí. Bueno, me gustaría que explicaras, ahora que podés habitar un humano y comunicarse un poquito más en ese nivel. Si yo busco andrógino en Google, en Wikipedia, me va a tirar una descripción, ¿sí? Pero para una persona común que puede leer andrógino, y aparte de esto de decir persona común, ¿no? Me parece como que la persona no pudiera ser común, es como una redundancia que usamos. Persona es persona. Sí. El humano. Vamos al sustantivo, digamos. Exacto, sí. ¿Qué podrías describir como un andrógino? Lo más llano que contiene puedas. Ambos principios, femenino y masculino, contiene vamos a hablar de los principios como son una piedra, ¿no? El diseño de la piedra sería el aspecto masculino y la piedra en sí el femenino, ¿no? Entonces, esto para todo, porque ahí salimos de la vida, por ejemplo. Claro. Ahí salimos de género femenino, género masculino. Perspectiva humana. En principio va más allá de ese género. Es una aplicación particular, ese género femenino que tiene el aparato reproductor, que bueno, puede ser tener un hijo, y el aparato masculino que
bueno, que cumple otra función, otro rol. Bueno, ese es una aplicación de los principios, pero no es de ninguna manera los principios, ¿no? Entonces, teniendo esto claro con la piedra que parecía bien inerte, como o sea, el diseño de esta silla sería el aspecto masculino, pero la existencia de esta silla es el aspecto femenino. Entonces, súper claro, que no se trata de hombres y mujeres, porque además esto, ¿no? Que es muy obvio que todos tenemos. Bueno, pero aparte vos fíjate cuando o sea, el hombre qué es lo que pone, ¿no? Y después la mujer le entrega al chico. Entonces, evidentemente que la mujer ha generado a la sustancia del niño, mientras que el otro aporte es un aporte prácticamente información pura, ¿no? Es cómo se va a transformar en ese chico. Entonces, bueno, ese ejemplo de lo que es un andrógino, que sí, no se trata de un humano con... Sí, pero bueno, también tendríamos que ver que dentro de eso hay otra división más, que cada uno de estos géneros femeninos, género masculino, va a tener un diseño que va a ser su aspecto masculino y su receptor concreto, que es donde va a estar portando la manifestación de eso. Entonces, también están teniendo los principios de estos géneros. ¿Podrías comentar algo sobre la distinción entre sexualidad y sexo, como lo entendemos? Bueno, sureste, cuadrante sureste es la perspectiva de futuro, es lo que nos va a conectar con esa otra parte. O sea, tenemos 11, o sea, cómo se desdobla la Tierra en dos terminales, un diseño y te lo desdobla en dos para que tenga su polaridad. Entonces vas a ver que el encuentro de estos dos es un encuentro que tiene que ver con el futuro de la reproducción de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nos encontramos con esa sexualidad. En una primera etapa, la sexualidad, vamos a decir, nosotros pensamos que le pertenece al humano. Y lo que vamos a agregar acá es que la sexualidad le pertenece en primer lugar a la Tierra y sus desdoblamientos. ¿Y qué es lo que festejan? Festejan la alegría por estar existiendo. Punto. Basta. Ahí terminamos. Entonces, ¿qué es para la conciencia de la Tierra? La alegría de estar existiendo, todavía no nos enteramos nosotros como humanos, ¿sí? Pero está la promesa de futuro de que se nos transfiera la conciencia de la Tierra, de experimentar esa base de lo profundo del inconsciente biológico que tiene que ver directo con Tierra y su propio desdoblamiento, ¿sí? Entonces, ahí lo que disfrutamos es del contacto. Entonces, desde esa perspectiva, yo entro en contacto con vos y esta biología básica ya está experimentando ese principio de sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos cosas que se están enterando de que existen y se están tocando, ¿sí? Desde ahí es eso básico, y es una sexualidad que ni siquiera nos pertenece a nosotros como personas, ¿sí? Nosotros simplemente tenemos una recodificación y un filtro de lo que significaría para el humano eso, ¿sí? Y por eso es que no estamos teniendo un orgasmo con cada cosa que tocamos, ¿cierto? Pero porque estamos poniéndole muchísimos filtros a ese primer encuentro, ¿está? Perfecto. Ahora, en la ralentización, cuando empieza el diseño humano y el diseño humano se empieza a desdoblar y a tener toda su desarrollo particular, va a entender que ese acercamiento y va a tener la última parte de esa sexualidad. Y ahí va a tener su propio sexo y su propia vínculo sexual y bueno, y demás. Pero es un y también, ¿no? Y también. En transferencia propietaria. Y también, o sea, depende a cuánto llegues a conectar con la Tierra para abajo, es
cómo se va a estar comunicando todo ese sistema de conectividad. Que es el placer de existir, o por que existir. es el placer de la misma existencia, lo más básico, ¿cierto? O primigenio. Es lo más básico, por eso alguien cuando se siente mal y entonces biología con biología, el simple contacto, la biología va a tener esta contención. Entonces, algo que está existiendo, que yo también está entendiendo que yo también estoy existiendo. Y ahí se hace una comunicación a nivel, un inconsciente muy, muy, muy biológico, que no tiene que ver con lo humano, que tiene que ver directamente con tierra. ¿Sí? Bueno, estuvo en el evento una chica que fue a estudiar el Hammer en este tiempo, y le dan muchísima importancia porque, claro, entienden esto que estoy diciendo sin la lógica espaciotemporal, pero están aplicando este concepto. Entonces, no me importa lo que vos opines acerca de tal cosa, pero andá y acércate a tal y tócalo, ¿no? Porque la biología va a entender. Claro. ¿No? Entonces, no me importa tu opinión, andá y tócalo. Esto es un clarísimo. Independientemente de tu humano particular. Esto surge de un entendimiento muy profundo que se ve que esta gente lo ha desarrollado. Interesante. Un aspecto ahí que me interesa abrir por este nuevo modelo andrógino, ¿no? Y ahí vos corregime y me expongo en lo que yo entiendo como vínculos, ¿no? O yo lo que puedo ver. No sería modelo andrógino, capaz que sería más modelo de vínculo, de vinculación, ¿sí? Porque estoy hablando de la parte 11, ¿no? Del vínculo entre personas. Sí. ¿Sí? Yo identifico dos grandes o dos aspectos muy importantes en la vida de las personas. La pareja, ¿sí? Sí. De cualquier índole, pareja. Sí. Y la parte, bueno, lo que viene de ella, hijos y familia y todo esto, pero hay un vínculo que aparece en la vida de las personas a lo que nosotros le llamamos amigos. Uh-huh. Que en realidad no hay una conexión, ¿sí? Sanguínea o, ¿sí? Son supuestas elecciones que uno hace donde aparece esa naturaleza lógica, ¿no? De un vínculo distinto, donde no hay contacto sexual, pero sí hay un amor, un cariño, un respeto. Sí. O sea, no en el modelo... Si vamos a entrar en el territorio estricto, toda la cosa cordial y afectiva y esto incluso entra dentro de ese terreno de sexualidad, pero primaria, que está muy lejos de transformarse todavía en ese vínculo que el humano se apropia como sexual, ¿cierto? Pero entra dentro de eso básico. Por eso cuando alguien está pasando un momento difícil, el contacto le va a dar esa percepción primaria, le va a levantar una respuesta, ¿sí? Uh-huh. Bueno, estoy más humana, ¿no, Nair? Sí. Sí, raro que diga eso. Te voy a repreguntar, porque me parece importante, ¿qué es lo que vos entendés o podés ver hoy en esa palabra? ¿Amigo? En la amistad como vínculo. No en un modelo existente o cómo nos vinculamos, sino en ese lazo que aparece, que es como, ¿no? Porque no tendría por qué ser, no tiene un fin reproductivo, claro. No tiene... bueno, con perspectiva de futuro te lo pido, para que se disparen solas las preguntas acerca de cómo son actualmente los vínculos de amistad. Sí, yo creo que hoy en el desayuno, en el hotel, surgió algo nuevo, muy diferente entre nosotros mismos que estamos haciendo estos desarrollos, ¿no? En el primer día del evento ya, viste que las particularidades tienen esa característica y se diferencian, ¿no? Se diferencian mucho. Y nosotros, al revés de los cultos evangélicos, digamos, nos especializamos en diferenciarnos mucho, ¿no? Y entonces tomamos posiciones muy distintas
y maneras de utilizar la lógica muy diferentes y perspectivas muy contradictorias. Y por primera vez, personas que toman maneras de tomar la lógica muy diferentes empezaron a comprender la parametrización que uno hacía y que hacía el otro, ¿no? Y empezamos a compartir textos que son metatextos, ¿no? Empezó a verse un intersticio de antes que algo estaba pegoteado. Y empezamos a vislumbrar la riqueza donde antes había pobreza, en los vínculos interpersonales. Pero fue una bocanada de aire fresco que estamos hablando de personas que tienen un montón de eventos encima, ¿sí? Y que recién ahora se vislumbra este gran portal que se está abriendo en el día 1 del post-evento 49. ¿Sí? Realmente fue una alegría enorme, piel de gallina por todas partes. Y bueno, no sé en qué se va a transformar eso, pero es de una riqueza extraordinaria, porque estoy hablando de personas muy opuestas, muy autorreferentes, muy en su particularidad, personas que, como diría, con un 10 muy fuerte, con un 10 muy fuerte. Porque también es esto, ¿no? La persona que va a tener problema para bajar a su particularidad, porque se está referenciando la particularidad de otro, va a tener grandes problemas de ahora en más. Porque va a tener que quizás brindarse más tiempo, tomar un poquito más de distancia, a experimentar ese proceso de caída de los ídolos, caída de los referentes, para entrar en su particularidad particular. Esta cosa de dependo de que me vean y que y si no me muero y bueno, no me valida, no me ve, no. Realmente para entrar en 11 tenés que tener un 10 muy, 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 muy bien agudo, ¿sí? Porque ahí es donde te comunicas con el resto de los otros 10. En ese vínculo que si estoy montado sobre otro 10, porque no tengo ese 0 y ese 1 propio, voy a entrar en una zona muy confusa donde va a costar muchísimo porque mi oído va a estar hipersensible. Voy a editar, bueno, hablamos muchísimo de las, ¿cómo es esto? Interferencias. La interferencia, mi propio plano mental se me va a venir a agredirme, ¿no? Realmente, esta cosa de censar mi realidad y censar la realidad de los otros, si yo no puedo tener un censo de mi creación desde la inocencia, no me voy a poder vincular con los demás. Si yo todavía no compré mi propia inocencia, no voy a poder percibir la inocencia del otro. Entonces nunca voy a poderlo ver despegado, porque nunca me puedo despegar yo. Entonces, es un proceso que a cada uno le va a llevar un tiempo distinto, y ese tiempo es digno que cada uno se lo otorgue, se lo respete, se aleje, tome la distancia, ¿sí? Que tenga que tomar, está todo bien, que se enoje con quien se tenga que enojar, que despotrique con quien tenga que despotricar, que se diferencie, es lo más importante en este momento, ¿no? En este momento. Porque puedes entrar en ese 11. Claro, porque si no se puede entrar en 11 si no hay un 10 que está muy claro, ¿sí? Sí. La particularidad tiene que estar muy bien definida, muy bien definida. Por eso digo, los modelos, los ideales, los ídolos, las recetas, todo eso se despega, se cae, se te cae, se va a venir todo el río cruzado para que la realidad te va a ayudar
con unos cuantos tortazos para que, bueno, si te gusta tal y bueno, y le vas a ver con la mano limpiándose la boca, en la nariz, o sea, cosas de que te cause un rechazo, ¿sí? Esto es lo mejor que te puede pasar, que te cause rechazo. Tu ídolo es una garantía de que todo va muy bien, ¿no? Porque te va a volcar para adentro finalmente, ¿no? Y si no le entendiste, te va a pasar algo que te va a volcar para adentro. Así que bueno. A mirar ese espacio interno. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ale. Gracias, Darío, que anda por atrás ahí con mucha paciencia. Y nos vemos la próxima. Saludos para todos los oyentes de Radio Frecuencia Origen. Bueno, un saludo muy grande para Radio Frecuencia Origen también. Hasta pronto. Hasta pronto.